Bien, pues vamos a ir montando la culata de la Ducati, ya que lo tenemos todo limpio, chorreado, en fin, la tenemos perfecta, preparada para empezar a montar. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ir abriendo cada una de las válvulas. Aquí, por ejemplo, tengo las válvulas de admisión. Pues voy a ir limpiando todo esto, las válvulas que están, como veis, están negras, pues vamos a ir limpiándolas bien, quitando toda esa carbonilla y la iremos montando, bueno, más bien montando no, le vamos a limpiar la carbonilla para, aunque no lo necesitaba, pero vamos a hacerle un esmerilado para la superficie, para que quede la superficie de contacto perfecta. Y una vez que esté hecho eso ya, pues empezaremos a montar la culata con su árbol de leva, sus rodamientos nuevos, en fin, todo, ¿vale? Así que nada, voy a ir, por lo pronto, voy a ir limpiando, como digo, estas válvulas, ¿vale? Pues nada, vamos al lío. Bueno, pues como veis ya tenemos la válvula limpia, todo descarbonizada, y ahora lo que vamos a hacer es esmerilar la superficie. Esta concretamente es la de escape, ¿vale? Entonces, aunque las válvulas asentaban bien, pero bueno, vamos a darle un repasillo ya que está todo limpio, pues, y curioso, pues vamos, en fin, vamos a darle un repasillo. Y como estaban bien, pues voy a utilizar del grado grueso, entre el grado grueso y el grano fino, pues me voy a quedar con el grano fino, porque ya digo, es solamente una pulida lo que le vamos a hacer. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es colocamos la válvula, echamos un poquito de aceite para que corra bien y cogemos y ponemos un poquito, nada, simplemente un poquito de pasta, solamente así, un poquito de pasta fina. Ya digo, no necesitamos en este caso el grueso. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, metemos. Veis que notaréis, bueno, no sé si se apreciará, pero yo sí noto que va cambiando el sonido conforme va puliendo. Así hasta que quede pues la superficie, a ver, ¿veis? Va quedando brillante. Y aquí pues lo mismo. Así que voy a ir dándole. A ver, ahí. Así. Ahí. Ahí. Yo me quedo dándole a las dos válvulas. Mientras yo me quedo dándole a las dos válvulas, vosotros le vais dando a like, a suscribiros. Y cuando la hayáis dado a like, suscribiros, yo también habré terminado ya. Y os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Venga, like, suscribiros y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos, como veis, mira, ya tenemos las válvulas todas limpias y esmeriladas. Esta sería la de admisión y aquí tenemos la de escape, ¿veis? Vale. Pues venga, vamos a seguir, ponemos la válvula aquí y vamos a ir montando la culata. Vale, pues vamos a montar la parte de aquí de la admisión. Esto iría así, que es el soporte donde van los muelles de las válvulas, ¿vale? Esto iría así, ¿de acuerdo? A ver, un poco así. Vamos a ponerle un poquito de aceite para que vaya un poco lubricado. A ver.
y tiene que entrar estos agujeros de aquí, en estos tetones, ¿vale? Entraría así, ¿vale? No sé si se verá. A ver, pongo aquí. Así, ¿veis? En esos tetones tiene que entrar eso. Venga, pues tenemos esto así. Hay que meterlo así porque si no, una vez que lo tenga metido, no entraría, ¿vale? Hay que meterlo una pieza. Ahí. Ay, y ahora hay que darle un pequeño toque. Pongo así. Para que encaje. Vamos a ver si ha entrado bien. Creo que falta un poquito. Voy a echarlo así hacia acá. Creo que falta un poco. Vamos a ver. Ahí. Venga. Y ahora vamos a meter la válvula. Vale, pues metemos la válvula. La de admisión, que es la grande. La de admisión es la grande, ¿vale? Vamos a echar un poco de... Lubricamos bien la válvula. Un poco de aceite. Ahí. Y la metemos. Ahí. Venga. Y ahora tengo aquí los nuevos retenes de válvula. Abro la bolsa, a ver si puedo con los guantes, voy a abrirla. Pues tenemos aquí los dos nuevos retenes de válvula. Lo mismo. Lo lubricamos bien. Con cuidado de no romperlos, claro. Y lo metemos en la válvula, por aquí. Ahí. La verdad que estos son delicados, porque estos retenes no sé si se verán, son como de goma, como de silicona, ¿vale? Y no son los retenes normales que tienen aquí un muelle, estos son de silicona. Vamos a ver el resultado que dan. Vale, pues lo dicho, voy a meterlo con mucho cuidado. A ver si puedo. Sin que se me rompa, claro. Ahí parece que ha entrado un poco. Ahí. Ahí parece que ha entrado. Ahí parece que ha entrado. Vale, yo creo que sí. Yo creo que puede valer. Creo que ha entrado en condiciones. Vamos a ver. Mira, aquí tengo el retén viejo, ¿veis? Este sí tiene su muelle. O sea, claro, está duro como una piedra, ¿vale? Este nuevo es súper flexible, es como de goma, como de silicona más bien. Vale, pues ahora tendríamos que poner estas piezas
que van aquí así, que son las que aguantan los muelles, ¿vale? Esto y las medias lunas estas. Son dos. Vamos a ver. ¿Dónde está la otra? Vale, esta sería la otra. Pues nada, lo dicho. Ponemos esto aquí así. Y esto hay que pillarlo así. Pero es que, claro, hay que vencer los muelles. ¿De acuerdo? Hay que vencer los muelles y a su vez, esto tiene ahora follón, y a su vez colocar las medias lunas aquí en la válvula. Vamos a ver cómo lo hago. Lo suyo es pues como lo hice en el desmontaje. Apretar aquí. A ver cómo me la ingenio yo. Lo suyo sería quizá hacer esto así. A ver cómo lo hago. Esto así. Y esto así. Así, eso es. Así lo voy a hacer. Vale. Creo que así me irá bien. Creo que así me irá bien. Pero necesitaré otra mano seguramente. Voy a ver si el vecino... Vamos a ver. No. Que no se va a ver. En el vídeo no se va a ver. Quiero hacer esto. La idea es hacer esto. ¿Vale? Y apretar los muelles. A ver si puedo. Porque haciéndolo así... Otra idea es hacerlo así, que es como seguramente lo harían en su día. Ay, que apretando con la mano lograré yo vencer esto. Ah, pues sí. Sí, con la mano he podido. No puede ser. No puede ser que haya podido con la mano. Y ahora la válvula... Ah, no, pero hay que vencerlo, claro. Esto hay que vencerlo hacia abajo para... Esto tiene faena. Hay que vencerlo mucho más. Quizá así. Ay, ¿cómo lo hago? Quizá con un sargento apretándolo para poder aplastar eso. Voy a pensar un poco. Vale, pues tengo este útil, que es un compresor de válvulas. Que lo compré hace tiempo para hacer la Suzuki, que por ahí la tenéis en el canal. Y vamos a ver si con esto podemos apañarnos. Vamos a ver si con esto podemos apañarnos. Vamos a ver, lo colocamos por aquí para poder comprimir esto. Espero que sí. De momento parece que va. Espero que no se suelte. Ay, se me está soltando. Como se escape y salga volando. Puto perro. Vale, ya está girando ahí. Vale, ahí creo que lo tenemos. Voy a intentar. A ver, ¿veis? Está ahí comprimido. Y ahora falta, pues, lograr meter las medias lunas. Ahí. Hay que lograr meter las medias lunas aquí. Ay, a ver si puedo. Una.
Aquí va la otra. Ahí han entrado. Voy a aflojar, a ver. Ahí han entrado. Aflojo. Creo que sí. Sí, vale. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues mira, me ha servido el útil que compré, me ha servido. ¿Veis? Vale. Ya está metido uno. La verdad es que esto manda una presión increíble. Pues nada, lo mismo, pero con el de escape. Voy a hacer la misma operación. Se pone el soporte de los muelles, metemos el retén, la válvula, o sea, la válvula, el retén, y hacemos la misma operación para esto. La verdad que es bastante recomendable esto. Ya digo, lo utilicé para hacer la Suzuki, pero vale para cualquier modo. En este caso, pues me ha valido. Venga, me la he podido apañar. Vamos a seguir. Bueno, pues ya tenemos las dos válvulas montadas con sus muelles. Esto ya parece algo, ¿no? Ya va apareciendo algo. Pues nada, quería montar el árbol de leva, ¿vale? Con sus rodamientos que van aquí y tal, pero todavía no lo voy a montar porque estoy esperando a que me traigan de los pulidos la pieza esta de aquí, la que pone 250 aquí. Entonces, hasta que no me llegue no voy a montar el árbol de leva, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a ir montando, que sí podemos montarlo, lo que es ¿cómo se llama? Los patines de la válvula, ¿se llaman? Creo que se llama así, ¿no? Así que vamos a poner esto aquí. Uy, ¿cómo se llama? Me quedan blancos. Bueno, da igual, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Entonces, venga, como digo, vamos a colocar esto aquí. Yo tengo aquí todas sus piezas, sus arandelas, sus muelles, y iría con este pasador aquí. No sé si tendré que calentar esta zona porque la verdad que está bastante justo, pero justo, vamos, como dedo en el culo, ¿vale? Entonces quizá calentaré un poco esta zona, no quisiera pasarme porque está aquí el retén de válvula, aunque bueno, la retiradillo, pero bueno, le voy a dar calor por esta zona de aquí, lubrico el eje, entonces lo meto y vamos a ir colocando esto. Antes de nada, quiero ver, un segundo, quiero ver, a ver, vamos a cortar aquí. Y tenemos que ver, esta sería la admisión, ¿vale? Esto sí lo tengo aquí controlado. Estos son simplemente separadores. Tenemos que ver, por si se nos ha movido, como lo tenía con la brida, por si se ha movido para el otro lado. Entonces quiero asegurarme de que el separador, porque tiene que estar centrado. Lo que es el martillo, ¿vale? Tiene que estar centrado aquí, en la punta de la válvula. Entonces lo que voy a hacer es, voy a meter, por ejemplo, meto el destornillador aquí para que se mantenga así. Vale, entonces la idea es centrarlo con estas arandelas, que son las que llevaba. Voy a colocar primero, por ejemplo, esta aquí, y lo aprieto hacia acá. Apretándolo hacia acá, veo que el martillo, no sé si lo veréis, veo que el martillo está justo encima. Entonces quiere decir que todas estas arandelas no me he equivocado de sitio. ¿Vale? No sé si me estoy explicando porque estoy pensando lo que quiero decir sobre la marcha. La idea es eso, atestar aquí con la arandela y comprobar si está centrado el martillo, ¿de acuerdo? Entonces veo que sí, pues simplemente
vamos a colocar la otra parte, que lleva una especie de muelle aquí, ¿vale? ¿Veis? Esta especie de muelle y la arandela. Pues coloco esto aquí. A ver si puedo. A ver si me deja. Voy a sacar primero esto. Vale, coloco esto aquí. Ahí. Aquí. Así. Y ahora esto aquí. Ahí. Vale, ya tendríamos una parte. Y ahora la arandela. Presionamos aquí. Ahí. Un poco. Y metemos. Ahí está. Vale. Ahí lo tendríamos. Ese es su punto. Comprobamos que el martillo está justo encima, vamos, que está centrado en la cabeza de la válvula, ¿vale? La cabeza o el pie, ¿vale? Aquí. ¿Vale? Así que venga, ahora ya puedo quitar esto, porque ya se aguanta con el muelle. Y ahora lo que voy a hacer es voy a dar un poco de calor aquí y meto esta pieza, ¿vale? La lubrico y la meto, ¿vale? Venga, pues vamos a hacerlo. Vale, lo primero que voy a hacer es ponerle aceite aquí dentro. Ahí. Ah, vale, se me ha olvidado comentar un detalle. ¿Veis este agujero que hay aquí? Vale, os lo voy a mostrar con la otra. Vale, aquí lo tengo. Mirad, este agujero, aquí dentro hay un casquillo. ¿Veis? Este casquillo tiene un agujero igual. O sea, quiere decir que tiene que ir pasante para que el aceite no vaya, para que el aceite corra. No vaya a estar el agujero aquí y luego el casquillo tenga el agujero en otro lado, ¿vale? Tiene que atravesar todo, ¿vale? Mira, ¿veis? Meto aquí esto. ¿Veis? Aquí no cuadra, ¿vale? Pues tengo que sacarlo. Vale, tenéis que aseguraros que el agujero, ¿veis? El agujero del casquillo que hay aquí dentro, ¿veis? Coincide con el agujero este, ¿vale? Mirad. ¿Lo veis? Venga, pues vamos a meterlo. Joder. Ahí. Venga, la metemos de este lado. Ahí está. Eso. Vale. Ahora sí. ¿Vale?
Ahora sí lo tenemos centrado. Se supone que lo tenemos centrado. Eso es, parece que sí. Bien, pues sacamos, lubricamos. Y vamos a ver. Venga, veis dándole calor y ahora vamos hasta que dilate y ahora lo vemos. Vamos a ver. Echamos un poquito de aceite al eje. Y vamos a ver qué tal entra. Bueno, va entrando, pero... Ay. Y va entrando. Se sale de aquí. Hay que tener en cuenta que tenemos que dejar por aquí el lado de la rosca para en un futuro poder sacarlo, ¿vale? Venga, vais terminando lo de meter. Bueno, pues ya lo tenemos puesto, el eje, ya por aquí está metido. Lo que sí tenéis que tener en cuenta que va un pelín, no va a ras el eje, sino que tiene que hacer tope aquí. Tiene que hacer tope aquí por dentro. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues le he metido un tornillo, se rosca aquí, ¿vale? Se rosca y entonces los últimos dos golpecillos le das al tornillo y termina de entrar todo, ¿vale? Así que nada, vamos a seguir, vamos a colocar la parte de la leva del escape, igual que hemos hecho con la admisión, ¿vale? Venga, vamos a ir colocando la del escape. Ahora nos vemos. A ver, mira, ¿ves? En este me he encontrado, ¿ves? El tapón cegado, ¿vale? Como he comentado antes. Pues toca sacar este eje de aquí. Mirad. A ver, lo saco. El casquillo. Ahí va. ¿Veis? Que está saliendo. A ver si consigo sacarlo. A ver. Ahí va, ¿veis? Y aquí está el agujero, ¿veis? Ese agujero lo voy a alinear. Ahí. Vamos a engrasarlo un poco. Un poco de aceite, venga. Y lo alineamos. Ahí. Ahí. A ver si. Ahora sí. ¿Veis que se ve la luz ahora? Aún así falta... Ahí. Ahí está. Ahí está alineado. ¿Lo veis? ¿Que se ve la luz? Ay. Ahora está bien. ¿Veis? Pues venga. Ahora sí. Vamos a hacer igual que antes. Lo metemos. Venga. Bien, pues ya lo tenemos las dos válvulas, las dos levas montadas. Ya el pasador puesto, como digo, como he dicho antes, tiene que entrar un poquito más adentro. Y nada, ya a esperar a que el del pulido nos traiga esta parte de aquí para montar el rodamiento, meter el árbol de leva, el otro rodamiento de aquí
y ya tendríamos la culata lista. Bueno, podríamos hacerle reglaje de válvula incluso una vez montado, ¿vale? Así que, venga, vamos a esperar. Y en cuanto nos traigan esto, lo vamos montando. Bueno, pues también hemos recibido por fin las piezas que necesitábamos pulir para poder terminar la culata, ¿de acuerdo? Aprovechando este tiempo también, al igual que con el motor, hemos aprovechado y hemos pintado y la verdad que se ha quedado bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, esto ya le he colocado el rodamiento nuevo para poder colocar el árbol de leva, que hay que meterlo de aquí para allá. Pero primero vamos a meter el rodamiento que va aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a meter el rodamiento este. Luego llevaba estas dos arandelas espaciadoras y luego el circlip, ¿vale? Esto iría así. Y luego ya, a continuación ya meteríamos de aquí, de allí para acá, el árbol de leva, junto con esto. Quedaría así, todo el conjunto y metido así, ¿vale? Así que venga. Vamos a colocarle este rodamiento. Vale, ya tengo puesto el rodamiento y le colocamos las dos arandelas de reglaje que llevaba. Ahí. Y su circlip. Vale. Bueno, pues ya que tenemos puesto el rodamiento de este lado, vamos a meter el árbol de leva, que iría así, ¿vale? Así iría. Vamos a echarle un poquito de aceite. Y lo metemos. Ya no me llega más. Supongo que ahora, al meter esta parte, podremos meterlo un poquito más. Porque tiene que... Ahí parece que tocaría las válvulas ya. Vamos a ver. Sí, ahí está tocando. Ahí vemos que activa las válvulas. Vale. Vale, pues pondríamos... Vamos a hidratar la junta. He hecho un poquito de grasa. Vale, ya tenemos la junta con su grasa. Y colocamos la pieza que nos faltaba, que ya tiene su rodamiento. Ay. Ay. Vale. Ahora le metemos sus tornillos. Bien, una vez
que tenemos ya esto colocado, vamos a hacerle el reglaje de válvula. Ya se queda hecho, así que podemos ponerle las tapas y nos vamos quitando cosillas. Lógicamente asegurarnos que las válvulas están cerradas, que va a ser que sí, porque a la hora de meter el árbol de leva, ¿veis? Queda loco, así que las válvulas están cerradas. Exactamente, están cerradas, lo he dicho bien. Bueno, pues mira, lo vamos a poner así. Venga, a ver. Entonces, ya lo pongo así para que se vea. Con una llave de 12 vamos a aflojar aquí, aflojamos la contratuerca y con el destornillador vamos a ir regulando la apertura del martillo, ¿vale? Entonces, según manual, tiene que estar entre 0,05 y 0,07. Yo lo voy a dejar a 0,06, ¿de acuerdo? Así que nada, pues meto la galga, regulo que roce, simplemente que roce, un poquito, que no quede muy apretado tampoco. Ahí. Y ahora ya aprieto, intentando que no se mueva. Hay veces que hay que regularlo varias veces, porque no se atina. Voy a apretar. Vamos a ver. No, ha quedado muy abierto. Otra vez. Bien, pues ya la he conseguido dejar por fin. Me ha costado un poquillo, pero la he conseguido dejar en 0,06. Mirad, esta es la de, no sé si se ve, 0,6 y esta 0,07. No sé si se ve. Ahí. No sé. Bueno, vale. La de 0,06 entra. Ahí la tenemos. Y la de 0,07 pues no entra. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a hacer lo mismo en la válvula de escape y vamos ya colocando las tapas para quitarnos cosas de en medio y liarnos con la parte de la distribución. Colocamos su tapa, o sea, su tapa, su justa y su tapa. Vale. La otra la hacemos lo mismo. Bien, pues vamos a empezar a montar la distribución. El eje rey aquí lleva, en este caso, 2 arandelas, ¿vale? Luego tendríamos que meter, este es el casquillo que irá aquí, ¿vale? Y en este casquillo meteremos el rodamiento, ¿de acuerdo? Así que vamos a meter el rodamiento aquí. A ver, meto el rodamiento, es que gira. Y ahora seguimos montando. Vale, una vez que tenemos metido el rodamiento en el casquillo, lo metemos en el eje. A ver si consigo meterlo. Bueno, ya lo tengo metido. Y ahora lleva estas arandelas de reglaje aquí. Y a continuación el circlí aquí,
para cerrarlo. Ahí está. Y nos aseguramos de que esté bien cerrado, ¿vale? No, ya que nos hemos asegurado que todo está en su sitio, metemos aquí el otro circlip. Ahí. Ahí está. Y ahora este casquillo que va aquí. Así. A ver, aquí parece que entra algo más justo. Por este lado. Voy a darle un poco aquí. Bueno, pues ya que tenemos el eje rey montado, vamos a aliarnos con la distribución. Aquí llevaba 2 arandelas, en este caso, 2 arandelas espaciadoras. Aquí meteríamos la chaveta, que es diminuta. Ahí. Ahí está. Y el piñón. Fijaros, a ver si se puede ver. Fijaros que hay aquí un punto. ¿Veis el punto ahí? ¿Lo veis? Ese punto es uno de los puntos del calado de la distribución, ¿vale? Pues colocamos el piñón. A ver si veo. ¡Ay! La chaveta. Ahí. Ahí está. Eso es. ¿Está bien? Sí, ahí está. Vale. Colocamos la arandela de seguridad. Y ahora la tuerca. Recordad que esta tuerca aprieta izquierda, ¿vale? Vale, voy a ir apretando esto y ahora seguimos. Vale, ya lo tenemos apretado, pues ya trabamos la tuerca para que no se afloje. Ahí está. Eso es. Ahí está. Bueno, y ahora pues vamos a montar el eje rey. Bien, si os fijáis, el eje rey tiene aquí un rebaje, ¿vale? Este rebaje coincide con esto de aquí. Entonces esto habría que meterlo así, ¿vale? Esto es para que no gire, o evitar que gire. Entonces, le colocamos su junta. Ahí. Y lo presentamos así. Ahora hay que tener cuidado el tema de los puntos de reglaje, eso lo vamos a ver ahora. Voy a ir, por lo menos, que vayan entrando. ¿Se ve bien? A ver. Ahí. Vamos a ver, ahí creo que se ve mejor. Voy a encarar los tornillos. Ahí habría uno. Vale.
Y ahí vemos que está cuadrado. Pues ya vamos apretando. Ahí está. Ya nos sube en su sitio. Y ahora ya que se está acercando, tengo que comprobar el punto que lo tenemos aquí. Vamos a ver. Voy a doblar esto un poco para que se vea mejor el punto. Ay, ahora lo veo mejor. El punto del calado lo tengo aquí abajo. Pues tengo que hacerlo coincidir. Esto voy a colocar en otra posición la culata. Mirad, ¿veis? Aquí está el punto de la distribución. Este de aquí, que me tiene que coincidir con el punto que está, a ver si ahora lo veo. Está aquí. Un poco. Así que voy a ir apretando un poquito. Así lo voy apretando para que me cuadre exactamente, ¿vale? Bueno, pues ya lo tengo encarado, la distribución. A ver, que os lo enseñe. Si os fijáis, este punto coincide con este punto que hay aquí. No sé si se ve. A ver. Lo pongo ahí. ¿Se ve o no se ve? Madre mía. La cámara creo que no. En la cámara creo que no se aprecia, pero sí. ¿Veis? A ver, un segundo. Me cago en la leche. Ahí. ¿Veis los puntos? A ver, con la luz. Madre mía. Ahí. ¿Veis los puntos? Bueno, eso es. Ahora ya está todo perfectamente alineado. ¿Vale? Perfectamente alineada la distribución. Bueno, una cosa menos. Ya lo tengo apretado con la dinamométrica y ya solamente la tapita esta para terminar la culata. Ya tenemos su tapa colocada y ya los últimos apretones. Ahí. Ahí. Bueno. Pues ya la tenemos lista. Madre mía, qué trabajazo tiene el motor de la Ducati en general. No solo la culata, sino en general. Bueno, nos faltaría aquí esto, que seguramente se compre nuevo. Ya veremos a ver qué se hace. Pero bueno, ya al menos está la culata lista para cuando llegue el momento de unirla con el cilindro y con el bloque del motor, ¿vale? Así que venga, like, suscribiros, por favor, suscribiros, que esto tiene un trabajazo increíble. Ayer me acosté a las 2 de la mañana editando un vídeo que vaya tela, el trabajo que tiene esto. Rico no nos vamos a hacer, pero no sé, aunque sea una cerveza que pueda uno tomarse, ¿vale? Venga, like, suscribiros. Nos vemos en otra anda. Chao.